capítulo 6, versos 14 al 17. Efesios capítulo 6, versos 14 al 17, habla sobre la armadura del cristiano. ¿Cuál es el significado de esto? Gracias. Aquí está la primera pregunta de Wilman Serra esta noche acerca de la armadura que aparece explicada en Efesios capítulo 6, del versículo 14 al 17. Para eso vamos a leer qué dicen estos tres versos. Vamos a leerlos. Voy a pedirle el favor a mi hija Karina para que nos ayude en la lectura. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versos 14 al 17? Adelante. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Ok, gracias. Estos son los 4 versículos 14, 15, 16 y 17 que hablan al respecto de la armadura del cristiano. ¿De qué o cuál es el significado de esto? Pregunta nuestro hermano Wilman, y vamos a dar la respuesta de frente a la Biblia. Lo primero que tengo que decir es lo que no es. La armadura del cristiano no es una armadura espiritual, en el sentido como la mayoría de los creyentes hoy la visualizan, tengo que decirlo así. Visualizan la armadura como que me pongo un casco, como que me pongo un escudo, como que agarro los zapatos y me los pongo, y como que salgo corriendo a pelear y a cortarle la cabeza a los demonios con la espada del espíritu, y unas cosas bastante divertidas, puedo decir, y bastante la verdad no sé cómo definir la imaginación, la gran imaginación que se tiene a nivel general en cuanto a la guerra espiritual, o a la mal llamada guerra espiritual, y en cuanto a la armadura del cristiano, como si fuese algo literal, que yo uso, que yo me pongo. Y eso ha llevado a la iglesia a una cantidad de errores doctrinales y una cantidad de prácticas que no tienen nada que ver con la Biblia, ni con lo que Jesús enseñó, ni con lo que los apóstoles enseñaron. Estas prácticas lógicamente vienen como fruto de la mala exégesis o de la mala interpretación que se tiene de la Biblia, al ignorar que la escritura y los autores bíblicos o los escritores bíblicos muchas veces utilizaron figuras retóricas del lenguaje para referirse a algo. Entre esas las metáforas, las metonimias, las anécdotas, las sinécdoques, las analogías, las parábolas. Y entonces cuando no tenemos conciencia de lo que se está leyendo, ni por qué se escribe de tal manera, generalmente tendemos a tomar las cosas y a interpretarlas de una manera muy equivocada. Dicho esto, o sea, tratando de aclarar de entrada de que la armadura no es algo físico, en el sentido de que pongamos en un instante en esta situación. Cuando digo físico me estoy refiriendo a algo espiritual que yo me pongo, ¿sí? Digamos que vivimos en el mundo espiritual, como todo buen creyente ortodoxo, fiel, y dice yo vivo en el espíritu. Bueno, vamos a suponer que estamos en esa dimensión espiritual. No se refiere en esa dimensión espiritual a que yo voy a coger un casco y me lo voy a poner, espiritualmente hablando. A eso me refiero cuando no es algo físico, que me pongo una armadura, unas sombreras, tomo una espada espiritual así, que yo la agarro y blando la espada y hago y corto cabezas y traspaso demonios. No, eso no va a pasar, eso no sucede así. Eso es lo que quería echar por tierra primero. La armadura del cristiano no es esa, no es así, no se manifiesta así y no sucede así. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo apóstol Pablo en el versículo 17 dice que es. Ahí está la explicación. Vamos a leerla, por favor, una vez más. Efesios capítulo 6, verso 17. ¿Qué dice? El último versículo del pasaje. Y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18.
orando en todo tiempo en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, entonces toda esta armadura de estos 4 versículos que él la describe paso a paso: el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el apresto del evangelio de la paz, la espada del Espíritu. Él define todo, ¿no? La coraza de la justicia. Él define cada parte de la armadura y la describe, y esto es una metáfora. Él está haciendo la metáfora de la vestimenta de los soldados griegos o de los soldados romanos del primer siglo antes de Cristo. Está dando la definición para que la iglesia tenga una idea de cómo va a estar equipada. ¿Sí? Pablo le está diciendo: equípate, usa el yelmo de la salvación, acéptalo, acepta el yelmo de la salvación, todo esto. Toma la espada, el Espíritu, el escudo de la fe con el que podrás apagar los dardos encendidos o los dardos de fuego del maligno. Bueno, usted ya conoce toda la retórica que aparece ahí, eso es una metáfora. Y al final, en el versículo 18, él dice: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me pongo el yelmo de la salvación? ¿Cómo uso la espada del Espíritu? ¿Cómo me visto la coraza de justicia? ¿Cómo me pongo el calzado del evangelio del apresto de la paz? ¿Cómo lo hago? Orando en todo tiempo en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está. De esa forma me he visto la armadura completa. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Velando en el Espíritu con toda oración, con toda súplica. Si hago esto, ya me puse la armadura. Ya la tengo. Como iglesia. Ahora, tengo que decir que esto no se refiere a la oración metódica y a la oración ritual del creyente normal. ¿Por qué? Porque en Efesios nos damos cuenta de que el apóstol Pablo comienza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Para los hermanos que no saben, la carta a los Efesios es conocida como la carta universal o la carta para la iglesia universal. Es decir, aunque se escribe para Éfeso, realmente no fue dirigida de manera exclusiva a Éfeso, sino a la iglesia mundial, a la iglesia de Cristo. Y entonces, cuando usted ve la carta a los Efesios desde el capítulo 1, usted se da cuenta de que el apóstol Pablo comienza a definir, comienza a relatar, comienza a decir una cantidad de cosas que hacen alusión realmente al desarrollo de la vida cristiana, dejando en el capítulo 6, al final del capítulo 6, de manera exclusiva, una instrucción y una enseñanza que solamente los cristianos maduros, los cristianos que han alcanzado madurez, pueden alcanzar. Esto, digamos que es un pasaje histórico y es un pasaje de instrucción y de enseñanza que va de nivel en nivel. Pongámoslo así para hacerlo un poco más claro, quizá. Va de nivel en nivel. Y en el capítulo 1 hay una enseñanza, en el capítulo 2 hay otra enseñanza, en el capítulo 3 hay otra, en el capítulo 4 hay otra, en el capítulo 5 y en el capítulo 6 termina entonces con la instrucción acerca de esta armadura sobrenatural que usa o que debe usar el creyente que ha alcanzado madurez. Esta intención del apóstol Pablo es enseñarle en el capítulo 1, por ejemplo, si usted lo ve, vamos a mirar qué dice el capítulo 1, de qué trata. El capítulo 1 de Efesios, sí, estaba en Efesios. Efesios capítulo 1 trata completamente de la revelación de la dispensación de la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces enseña a la iglesia de que todo se lo debemos a Él, por Él y para Él, y que desde antes de la creación del mundo estuvo establecido que Él vendría para unir en Él mismo, en Cristo, todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, en Jesús. Y entonces dice que lo da a la iglesia para que la iglesia reciba una gran victoria y una gran bendición sobre todas las cosas. Y entonces pasa la siguiente etapa diciendo
que Jesús venció y que por el poder del Espíritu Santo Él fue energizado para ser levantado de la muerte, y que ese mismo poder y esa misma gloria que lo levantó, Efesios capítulo 1 versículo 22 en adelante, esa misma gloria que Él lo levanta, que lo resucita de entre los muertos, lo ha sentado en los lugares celestiales. Y entonces añade: y ustedes están con Él sentados en lugares celestiales por encima de todo principado, poder, señorío y potestad, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Y dice que Él es la cabeza que Dios dio a la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Luego pasa el capítulo 3 de una manera poderosa. En el capítulo 2 habla de la multiforme manera de Dios de revelarse, de las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Eso es una enseñanza y una instrucción que el apóstol está dando a la iglesia para que conozcan al Señor. Y en el capítulo 3 comienza diciendo que ahora Él quiere hablar de un misterio que ha estado oculto por todos los siglos en Dios y que no se reveló a los hombres antes, pero que ahora Él quiere revelarlo a través de sus apóstoles y profetas por la unción del Espíritu Santo. Y entonces, el misterio es darlo a conocer a la iglesia, para que la iglesia, cuando conozca el misterio de Cristo y su iglesia, puedan entonces instruir y enseñar aún a los mismos principados y potestades, esto es, a los ángeles caídos que viven o que habitan o que tienen cierto poder y autoridad en las regiones celestes. Capítulo 3. Luego pasamos al capítulo 4 y habla de que este misterio está encerrado en el poder de la resurrección de Cristo, y que a través de la resurrección de Cristo Él pudo derramar una gracia inefable de autoridad y de poder, lo que en el capítulo 3 se menciona como la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios, esa multiforme manera de Dios operar y de revelarse y darse a conocer. En el capítulo 4 dice: les tengo la sorpresa. Y es que esa multiforme gracia y esa multiforme sabiduría, Dios, cuando resucitó a Jesús, hizo que fuera impartida sobre los hombres. Y esa multiforme gracia, esa multiforme sabiduría, la entregó a la iglesia, para que ahora la iglesia de Cristo tenga en pasta, en carne y hueso, toda la multiforme gracia y toda la multiforme sabiduría del Dios eterno, para que se manifieste en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que esta multiforme gracia, dividida en 5 partes, fluya y haga el trabajo en medio de la iglesia, capacitando, preparando e instruyendo a la iglesia para que sean completamente formados para servir a Dios en medio del ministerio. Y entonces esa multiforme sabiduría llegará con ese poder, llegará a revelar la esencia misma del Hijo de Dios, no solamente en Él, sino en ti y en mí. Él se revelará y se manifestará en nosotros de tal manera que todos llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que entonces, y mire que desde que comenzamos la iglesia no estaba, pero a lo largo de estos 4 capítulos, ahora el apóstol Pablo nos trae de la mano en una instrucción maravillosa diciéndonos: si ustedes logran entender estos 4 capítulos que les acabo de explicar, toda esta historia, cuando lleguen al capítulo 4, versículo 17, deben haber alcanzado la madurez. Y esto no se alcanza en un mes. Eso toma años. Pero eso es un camino que Efesios está redactando en 6 capítulos. Esto es una universidad terrible. Y en el capítulo 4 dice: cuando la iglesia llegue a este estado, será una, no habrá división. Pues la iglesia no ha llegado ahí. La iglesia a duras penas está en el capítulo 1 tratando de entender a Jesús, pero no ha llegado al capítulo 2, ni al 3, ni al 4. Todavía no, porque no hemos alcanzado que la multiforme gracia de Cristo se manifieste en la iglesia a nivel mundial. No pasa. O sea, no tengo más que decir. No hemos llegado ahí. Pero cuando lleguemos ahí, entonces la iglesia estará preparada para poder llegar a ser una sola en la fe en Cristo Jesús, en la unidad de la fe y en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Estamos lejos todavía. Y la gente está preocupándose que Efesios capítulo 6, si no hemos llegado al 4. De todas maneras, cuando llegamos en el capítulo 4, y no digo esto por Wilman está haciendo una pregunta justa, lo digo porque a nivel mundial la iglesia se la vive metida de cabeza en el capítulo 6, haciendo guerra espiritual con quién sabe cuántos demonios se les ocurre, cuando no han sido capaces de entender el capítulo 1 todavía.
Están perdiendo el tiempo. No sirve. Eso es una pantomima y una payasada total lo que hacen. No sirve. Y si usted no está de acuerdo, escríbalo. Dígame, no estoy de acuerdo, no me parece. Usted está haciendo una blasfemia, usted es un hereje, pastor. Si no me quiere llamar pastor, no me llame pastor. Me da igual. Desmiéntame. Dígame que lo que estoy diciendo es mentira. Póngalo ahí, escríbalo y dé sus razones y de sus motivos bíblicos. Estamos de frente a la Biblia y la Biblia me dice que la iglesia de hoy no ha llegado al Efesios capítulo 3 ni siquiera. No ha aparecido por ahí, no está. Pero pensemos en una utopía maravillosa y digamos que la iglesia llegó al capítulo 4, versículos 17, 18, 19 y 20, en la que todos nosotros, hermanos, unidos como un cuerpo único, corporativo, que se une por las coyunturas, está entrelazado por cada nervio, por cada tuétano, o el uno por el otro se preocupa, el uno por el otro trabaja y el uno por el otro hace lo imposible para que el otro hermano surja. Supongamos, vivamos en esa utopía por unos instantes, que sería maravilloso, pero no ha llegado todavía a la iglesia allí. Cuando lleguemos allí, entonces saltamos al capítulo 5, en donde el apóstol Pablo le dice: entonces la iglesia estará plenamente capacitada para que sus esposos amen a sus esposas y sus esposas respeten a sus maridos. ¡Aleluya! Mire todo lo que tiene que pasar. Pero la iglesia quiere que los esposos se comporten de tal manera con las esposas cuando ni siquiera han conocido a Cristo, cuando no han tenido la revelación de quién es Jesús, cuando no entienden el misterio de Cristo de la iglesia. El apóstol Pablo lo explica y dice que así como Cristo dio su vida por la iglesia, así el esposo debe amar a la esposa. Pero ¿cómo yo amaré a mi esposa si no conozco lo que Cristo hizo, si no lo entiendo, si no ha hecho vida en mí? Mujer, ¿cómo va a amar a su esposo si todavía no sabe amar a Cristo? Por eso en el capítulo 5 el apóstol Pablo se lo dedica completico al matrimonio, se lo dedica a la relación de pareja y se lo dedica a los hijos y se lo dedica a la crianza de los hijos y a cómo tener un hogar. Capítulo 5 está lejos todavía de que la iglesia lo viva. Terminamos entonces en el capítulo 6 diciendo: cuando conozcas a Jesús, su misterio, cuando entiendas que Él es tu cabeza, cuando lo distingas y lo reconozcas como el que venció y que está sentado por encima de todo poder y señorío, y entiendas que tú estás sentado por encima de todo poder de las tinieblas también, junto con Él, y cuando logres distinguir y comprender el misterio de las inescrutables riquezas de Cristo, capítulo 2, y cuando el misterio oculto por los siglos de los siglos te sea revelado y lo comprendas, capítulo 3, y cuando llegues a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios y a la perfección en Cristo, en el capítulo 4, cuando los 5 ministerios de la gracia del Señor fluyan en tu vida y te moldeen y te capaciten y te preparen y logres ser uno con tu prójimo, con tu hermano en la iglesia, y cuando llegues a conocer a Jesús de tal manera que ames a tu esposa, que ames a tus hijos, que ames a tu esposo de la forma como dice la Biblia, cuando logres todo eso, hijo mío, entonces ora y no dejes de orar. Ora y no dejes de orar. Ora y no dejes de interceder en toda súplica y en todo ruego, porque cuando hagas eso, cuando llegues allí, tendrás toda la armadura que necesitas para vencer. Esto no es un asunto de que yo diga, ejemplo, voy a hacer aquí una pequeña interpretación. De pronto a algunos les parezca burlesca, no sé. Digamos que una mini parodia de lo que se hace hoy. En el nombre de Jesús me pongo el yelmo de la salvación ahora. Y usted ve a los predicadores hacer eso. Y tomo la espada del espíritu y le arranco la cabeza al diablo. Eso es mentira. Eso no funciona así, iglesia. La Biblia dice que eso no funciona así. Punto. Esa es la universidad de la vida en Cristo. Efesios, toda la carta de Efesios es la universidad de la vida. Desde el día que el Señor determinó lo que quería hacer hasta el capítulo 3, cuando determinó revelárselo al mundo. En el capítulo 4, que es el tiempo en el que se supone que deberíamos estar viviendo ahora con la manifestación de Cristo y el Espíritu Santo en la tierra como iglesia. Capítulo 5. Para entonces estar capacitados en toda oración, súplica y ruego para usar la armadura de Dios, la cual Él me la pone. Yo no me la voy a... es imposible que me la ponga. Comenten, ¿qué quieren decir al respecto?
Dejen de estarse disfrazando de algo que no existe o de pretender que se ponen un yelmo de la salvación que no es así y que van a agarrar la espada y le van a agarrar al demonio y le van a traspasar. No pasa, no funciona. Eso no existe, no es real. Hay muchos predicadores bandidos o ignorantes, sin ofender. O son bandidos porque saben la verdad y mienten, o son ignorantes porque no han aprendido o no les han enseñado. Como sea, o les enseñaron mentira y están equivocados. Pero eso que están enseñando hoy de la guerra espiritual es falso, no existe. Eso es lo que necesita, y lo que yo necesito es conocer a Cristo. Y cuando conozca a Cristo y me humille y me someta a Él, tengo que humillarme más y dejar que su multiforme gracia opere mi vida, me transforme, me transfigure y yo logre conocerlo para luego ser un buen papá, ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Tengo que llegar a serlo, y eso solamente sucede a través del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y entonces, cuando llegue allí, automáticamente me pasan de nivel, me promueven. Promovido a capítulo 6. Ora, no dejes de orar, humíllate, gime, siempre intercede con toda súplica, porque allí, capítulo 18, me está diciendo cómo es que me voy a poner la armadura de Dios. No puedo pretender saltarme los 6 capítulos y caer en los últimos versos del capítulo 6. Así, ¡pah! Llegué aquí y ahora me pongo la armadura y tal, y el apresto el evangelio de la paz y ya me vestí, salí a hacer guerra. La única razón por la que están vivos es porque no es así. Si fuera así, ya los hubieran matado. Pero como es una metáfora, como es una metáfora, no pasa nada. Usted se queda sin voz, se acuesta a dormir engañado pensando que venció una guerra que usted mismo se imaginó y que no sucedió y que no venció. Lo más probable es que los demonios ni siquiera hayan estado cerca del cuarto ese día. Usted se los imaginó. Con todo respeto lo digo. Con todo respeto lo digo, de verdad. Espero que el Señor les dé luz y logren entender las Escrituras y dejar de creer en patrañas y en cuentos de hadas. No vea tanto Harry Potter. Eso no funciona. Lea la Biblia mejor y busque al Señor y entienda lo que dice la Escritura. Estamos de frente a la Biblia, episodio número 22, respondiendo a la pregunta de Will Mancera. La pregunta fue, explíquenos qué quiere decir lo de la armadura en capítulo 6, del 14 al 17 de la carta de los Efesios. Bueno, les voy a dar un par de minutos para que hagan sus comentarios, digan algo, comenten qué les parece lo que les acabo de decir.